¡Wow! Hablas español como una nativa. Gracias, es que sigo ahora. Hola Hola amigos. amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy día es un video muy especial porque vamos a ayudarte a salir del español básico, de frases de español básico, a hablar como un nativo hablaría en español. Vamos a ver si es posible. Por supuesto, vamos. Bueno, para empezar, te voy a compartir un consejo que nos ha ayudado mucho a hablar un poquito más los idiomas que nosotros estamos aprendiendo. Ya sabemos algunas frases normales como estoy bien, buenos días, ¿cómo estás? Pero iba a ser increíble si lo dices de una manera que no es tan básico así. Si sabes decir estoy bien, intentas practicar de maneras diferentes, como estoy increíble hoy día, estoy maravillosa hoy día, oh, estoy muy mal, estoy con dolor de cabeza, no me siento bien. Intentas practicar el mismo contexto, pero de maneras diferentes. Este es el primer consejo. ¿Tienes algún consejo que te gustaría compartir? Yo creo que es eso, son cosas sencillas que podemos agregar a nuestras oraciones, pero que van a hacer con que parezcan más fluentes y vas a parecer realmente hablando como si fueras un nativo. Sí, el portugués de Levi, todos preguntan si él no es nativo, ¿no? Todos siempre preguntan como, ¿de verdad hablas portugués mejor que el mío? Y una de las maneras que él ha hecho eso fue buscando expresiones que los brasileños utilizaban y que los hispánicos que llegaban a Brasil y hablaban portugués no utilizaban porque ellos siempre se fijaban en expresiones básicas. Entonces eso con que Levi pudiera añadir más, ¿no? Vocabularios, más expresiones en las frases básicas que él iba a decir. Entonces, por eso, como tienes una buena capacidad de poder formar sus frases, yo voy a hablar algunas frases que alguien de español básico diría y tú me vas a decir cómo podrías hablar esas frases en español nativo. ¿Puede ser? Está bien. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Puedes ayudarme, por favor? Yo diría, ¿puedes echarme una mano, porfa? ¿Echarme una mano? Sí. Hace sentido, ¿no? Ah, quizás no, echar es como algo, para algunas personas es como derramar, pero echar la mano es una expresión que usamos que significa algo como extender la mano, ofrecer la mano para ayudar a una persona. Entonces, es muy usual decir echar la mano cuando alguien está buscando ayuda. Yo creo que hay una expresión así en portugués como me da una mãozinha. Sí, exactamente. Muy bueno. Es eso, como yo estoy segura de que alguien que está empezando a hablar portugués ahora, si utilizas me da una mãozinha, es como totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es la frase? Échame una mano. Échame una mano. ¿Puedes echarme la mano? ¿Puedes echarme la mano para grabar este video? ¿Está correcto decir así? Sí. Muy bien, ya voy a utilizar ya. Mi comida favorita es la pizza. Mm, yo diría algo como la pizza es lo que más se me antoja. Me antoja. Muy bueno. Solo un verdadero hispánico va a decir me antoja. Sí. ¿Sabes qué es eso? Antojo. Como tener antojo de algo. ¿Puedes explicar para ellos? Tener antojo de algo es algo que tenemos muchas ganas de comer. Me gusta bailar y cantar. Algo que podemos decir para incrementar o salir de lo común es decir algo como en mis ratos libres y en lugar de decir me gusta, decir algo como me encanta o disfruto. Entonces sería algo como en mis ratos libres disfruto bailar y cantar. Hace sentido. En portugués no utilizamos mucho disfruto, esta palabra. Sí, es una palabra que en las escuelas más escuchamos el principio que es me gusta esto, me gusta el otro,
Pero si tú dices disfruto esto, o me encanta esto, o me encanta el otro, los nativos van a mirarte con otros ojos, como, está usando cosas más complejas. Sí. Me gusta también que has utilizado ratos. Rato, sí, un rato es Un un tiempo. tiempo, Sí. Es eh, muy utilizado, rato. sí, un rato. Eres un verdadero nativo. Muy bueno. Felicitaciones. Ok. Los fines de semana me gusta descansar. Los fines de semana me gusta descansar. Ujú. Una palabrita muy buena para incrementar en esta oración es la palabra suelo. Es una palabra que iniciantes que están estudiando español no conocen, pero significa algo que costumbras hacer con mucha frecuencia. Entonces, cuando un nativo te escucha diciendo eso, va a darse cuenta que no eres iniciante y ya conoces un poco más de español y estás más nativo, algo así. Entonces yo diría algo como, ¿cuál era la frase? Me gusta descansar. Cuando llega el fin de semana, yo suelo descansar. ¿Cómo se dice agua en inglés? ¿Cómo se dice agua en inglés? Ujú. Saben, esta es una buena oportunidad para usar el futuro incierto. En lugar de decir cómo se dice agua en inglés, puedes decir algo como, ¿cómo tú dirías la palabra agua en inglés? Entonces, usar diferentes tiempos verbales y conjugar los verbos en diferentes tiempos es algo que una persona nativa, una persona más experiente en el idioma diría que lo normal que ya conocemos. Entonces, es bueno estudiar y conocer cómo decir estas cosas en estos tiempos. Wow, me ha encantado mucho esto, utilizar diferentes tiempos para hablar la frase. Me gusta mucho. Perfecto, gracias por estar conmigo en este video y ojalá que te haya gustado este video. Si te ha ayudado a hablar ahora español de una manera más nativa, por favor, dejen me gusta de ustedes y también queremos invitarte para poder hacer parte de nuestra mentoría Conversa Español. Es una mentoría que te va a ayudar a hablar español de lunes a jueves con un instructor particular. Algo muy bueno también es que todos los meses vamos a reunirnos contigo individualmente, vamos a ver cómo ha sido tu progreso en ese último mes y vamos a fijar nuevas metas para que puedas alcanzar tu tan soñada fluencia en español lo más rápido posible. Cuenta con nosotros. Es eso. Puedes acceder al código QR en la pantalla o entonces está en la descripción del video. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.